conocer las características de los isótopos y su importancia para la sociedad. ¿Por qué su importancia para la sociedad? Porque vamos a ver que estos isótopos nos pueden ayudar en muchas cosas, como por ejemplo los primeros usos, fue para determinar la edad de los fósiles. En la actualidad se usan mucho en medicina, en algunas industrias, en la generación de energía, ¿ya? Entonces podemos hacer uso ya que conocemos que existen los isótopos. Entonces vamos con ello. Por definición, un isótopo va a ser una variedad de un átomo. Tengo un átomo y van a existir copias, pero esta copia no es idéntica. Esta copia se va a diferenciar en el número de neutrones. Significa que va a tener el mismo número atómico y va a tener un distinto número másico. ¿Por qué va a ser distinto el número másico? Porque al sumar los protones con los neutrones nos van a dar valores distintos. Eso depende de cada elemento químico, la cantidad de isótopos que él tenga. Entonces, para que puedan entender mejor, el número atómico que se representa por la letra Z significa que es el número de protones que existen en este átomo. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el primero que encabeza la tabla periódica, tiene un protón. Y el número atómico es igual al número de electrones, por lo tanto tiene un electrón. Ese sería el número atómico. Pero en cambio, el número másico, que hace referencia en lo que hay dentro del núcleo del átomo, el primer isótopo dice que este hidrógeno, que se llama protón o que se le conoce con el nombre de protón, no tiene neutrones, 0 neutrones. En cambio, uno de sus isótopos tiene un neutrón. Por el hecho de tener un neutrón, va a cambiar su número másico y equivale a 2. Por el hecho de valer 2, se llama deuterio. Y hay otro hidrógeno, otro isótopo, que tiene 2 neutrones. Por lo tanto, la suma que hay dentro del núcleo atómico sería 3. Es decir, su número másico vale 3. Y esos son los isótopos. Igual número atómico, diferente número másico. ¿Por qué es diferente el número másico? Porque es diferente la cantidad de neutrones que existe en cada uno de sus núcleos atómicos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Lo puede repetir otra vez, profe? No te entendí. ¿Lo puedo repetir de nuevo? Lo puedo repetir, lo repito. Un átomo tiene corteza y tiene núcleo. El núcleo es el centro. En la corteza yo voy a encontrar a los electrones y en el núcleo, dentro de él, se encuentra el protón y el neutrón. En el caso de los isótopos, se parecen porque tienen el mismo nombre, tienen el mismo número atómico. Significa que si el hidrógeno tiene un protón, tiene un electrón. Y si tú miras los 3 ejemplos de hidrógeno, en donde el protón se representa con el signo más y el neutrón de color verde con el signo menos, en los 3 es idéntico la cantidad de protón y la cantidad de electrón. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué tienen de diferente esos átomos? En el primero, dentro de su núcleo, no hay neutrones, que se representa por la esfera celeste. Tiene 0 neutrones. El otro, en cambio, tiene un neutrón. Y el último tiene 2 neutrones. Si yo quiero saber su número másico, tengo que sumar la cantidad de partículas que hay dentro del núcleo. En el primero hay una partícula que es el protón. En el segundo hay 2 partículas, porque está el protón más el neutrón. Y en el tercero hay 3 partículas dentro del núcleo, 2 neutrones más un protón. Y esa es la diferencia entre estos átomos que se llaman isótopos. Se diferencian en la cantidad de neutrones.
Es decir, que los isótopos, todos ellos, tienen el mismo número atómico, la Z, que representa el número de protón y el número de electrón, pero tienen diferente número másico que corresponde a la suma del protón más el neutrón. ¿Ahora sí? ¿Queda más claro? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Profe, Dígame. eso siempre hay que verlo en la tabla periódica, ¿cierto? Ahí se basa usted el hidrógeno y el deuterio y el No, tritio. no, tú no vas a encontrar en la tabla periódica los isótopos, tú vas a encontrar el promedio. Es decir, están los elementos químicos, todos los que existen de manera natural y artificial, y están ordenados según su número atómico, según el número de protones que tienen, y llevan un orden que parte del 1 al 100 y algo, ¿ya? Pero no van los isótopos. ¿Qué valor se pone en la tabla periódica? ¿Se acuerdan que existe un valor con decimales y cuando estábamos trabajando, ustedes me decían, ¿ponemos números después de la coma o lo aproximamos? Y yo les decía, aproxímenlo. Sí. Y en realidad, ¿por qué salen valores con decimales? Porque es el promedio de la cantidad de isótopos que existen. Por ejemplo, si un isótopo tiene 4 neutrones y 2 protones, me da 6. Si el otro isótopo tiene 5 neutrones, 2 protones, me da 7. Si el otro isótopo tiene 2 protones y 4 neutrones, me va a dar 6. Yo sumo todo eso y saco un promedio. Y el promedio me va a dar con decimales. Y ese es el valor que yo pongo en la tabla periódica, el promedio de la cantidad de isótopos, el valor que tiene su masa atómica. Saco el promedio de ello y lo registro en la tabla periódica. No escribo cada uno de los isótopos, que hay elementos que tienen 2 isótopos, hay otros que tienen 3 isótopos, hay otros que tienen 4 isótopos. Entonces no es tampoco, no es la misma cantidad. La otra diferencia que tienen entre los isótopos es la cantidad de vida media que tiene cada uno de ellos. Es decir, supongamos que tengo una vela y la tengo encendida y la dejo ahí encendida sin apagar y va a haber velas de mayor tamaño y otras más pequeñas. Las más pequeñas, la vela va a durar menos encendida y se va a ir apagando de a poquitito. El isótopo, lo mismo. Dependiendo de su vida media, hay algunos que se apagan antes, dejan de tener radioactividad, y otros que duran muchos años, incluso millones de años. ¿Ya? Entonces tienen diferente vida media y dependiendo de la cantidad de isótopos que existen en la naturaleza. Aquí en la imagen se muestra el hierro, que su símbolo es Fe, que también algunas personas lo llaman fierro, pero se llama hierro. Tiene un número atómico de 26, significa que tiene 26 protones y 26 electrones, pero su número másico dice 55,847. Significa que el hierro tiene isótopos. Y ese valor se sacó de un promedio entre los isótopos que tiene el hierro. Por eso que no todos me dan números enteros. En algunos a lo mejor coincide que me da un número entero, pero en otros todos me van a dar con decimales. Y es porque es el producto de un promedio de los valores de las masas atómicas de los isótopos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Nadie dice nada, supongo que sí. Vamos a ir con ejemplos de isótopos. ¿Cómo identifico cuando hablo de un isótopo y no de un elemento químico que no tiene isótopo? Cuando yo hago su escritura científica o notación científica, que se llama, cuando es un isótopo yo escribo el nombre seguido de un guión y después el valor. ¿Ya? Entonces, ahí yo sé y digo, el hierro es un isótopo porque está escrito con esa notación científica. El uranio es un isótopo
el helio es un isótopo, porque está escrito con esa notación científica. Entonces, cada vez que usted vea el nombre, un guión y un valor, significa que es un isótopo. ¿Se puede identificar en la tabla periódica igual? En la tabla periódica solo sale el promedio. No te sale si es isótopo o no. Solo un promedio. Ahora nosotros vamos a hacer ejercicio, incluso la pregunta esencial tiene que ver con el ejercicio de isótopos para calcular su promedio de masa atómica. ¿Ya? Entonces nosotros también vamos a explicar ese ejercicio, cómo se hace y cómo yo saco el promedio. Entonces, si tú te fijas, si yo tengo isótopos de hierro, todos los números atómicos del hierro de todos los isótopos vale 26, ese no cambia. En cambio, el 57, que sería el número másico, proviene del promedio de todos los isótopos de hierro que existen. Pueden ser 2, pueden ser 3. El uranio también. Todos los isótopos del uranio tienen un número atómico de 92, pero un promedio de 238 aproximado, que sería su número másico. Y el helio, que es un gas noble, tiene un número atómico de 2, por lo tanto sus isótopos también su número atómico es 2, y tiene un promedio de masa atómica aproximada de 3. ¿Ya? Entonces, esto es la escritura con notación científica y de esa manera los científicos a nivel mundial saben qué significa esa sigla, saben qué significa si yo lo escribo con guión, saben que me estoy refiriendo a un isótopo. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio para calcular la masa atómica promedio de un isótopo? Dependiendo de cuántos isótopos tenga ese elemento químico, yo tengo que hacer este ejercicio para sacar el promedio. ¿Qué significa? Tomo el valor del número másico del isótopo 1 y lo multiplico por la abundancia que hay en el planeta. Y eso se mide en porcentaje, el porcentaje de abundancia. Si tiene un segundo isótopo, también el valor de la masa atómica de ese isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia. Si existe un tercer isótopo, lo mismo, su número másico por su porcentaje de abundancia. Cuando yo sumo todos los porcentajes de abundancia de esos isótopos, tengo que llegar redondito a 100. No me puedo pasar, porque como son porcentajes, el porcentaje llega hasta 100. Por lo tanto, pueden haber ejercicios que no me van a decir su porcentaje de abundancia. Por ejemplo, me van a dar porcentaje de abundancia de 2 y no del tercero, y yo lo puedo calcular porque sé que tengo que llegar hasta 100. Aquí tenemos un ejemplo del neón. Dice, el neón tiene 2 isótopos. Uno de masa atómica 20 UMA, que significa unidades de masa atómica, y abundancia del 90%. Significa que ese isótopo en la naturaleza se encuentra en un 90%. Y el otro de masa atómica 22. Si te fijas, distinto. Este vale 20, este vale 22. Pero el porcentaje de abundancia del segundo isótopo, como el primero es 90, el segundo solo tiene 10% en la naturaleza. Y me piden calcular la masa atómica ponderada o promedio del isótopo de neón. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice la fórmula? El número másico se multiplica por su porcentaje de abundancia. Como son 2 isótopos, solo tengo que poner el valor de los 2. El primero tiene masa atómica 20 con un porcentaje de 90, es decir, 20 por 90. El segundo tiene una masa atómica de 22 y una abundancia de 10%, 22 por 10. Realizo los paréntesis, digo 20 por 90 me da 1800 y hago el otro paréntesis, 22 por 10, 220. Sumo los resultados, me da 2020 y lo divido de 100.
Por lo tanto, la masa atómica promedio, o también conocida como masa atómica ponderada, es de 20,02 UMA, que significa unidades de masa atómica. ¿Se entiende? Si tienen dudas, pregunten. Vayan preguntando, chiquillos, están muy calladitos. Yo cuando comparto pantalla, Señorita, tengo la visión de ustedes. Dígame, señorita, dígame. disculpe, ¿puede explicarme de nuevo el ejercicio que estoy un Ya. poco cortado? Ya, por eso pregunto si van entendiendo, porque ahí yo me tengo que dar el trabajo de volver a explicar el ejercicio. ¿Qué dice? Que para yo hacer el cálculo de masa atómica promedio ponderada, tengo que multiplicar la masa atómica del isótopo 1 con su porcentaje de abundancia y la masa atómica del isótopo 2 multiplicada con su porcentaje de abundancia. Una vez realizada esa parte matemática, esta multiplicación, los resultados los sumo. Una vez que yo los sumo, lo divido de 100. Estoy tratando de sacar este tablet para poder escribir. O sea, no es tablet, no sé cómo se llama. Para hacer un ejercicio. De todas maneras, vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces, si te fijas, pongo los datos entre paréntesis. Este es el isótopo 1, este es el isótopo 2. Resuelvo matemáticamente primero los paréntesis. Después hago la otra operación, que es la suma, y finalmente divido. Es súper Profe, sencillo. Dígame. esa es la fórmula que siempre se va a ocupar, ¿cierto? Sí. Independiente tenga 2, 3, 4 isótopos, tengo que hacer este ejercicio con todos los isótopos y sacar el promedio. Entonces, Ya. aquí tengo el isótopo 1, que tiene un mayor porcentaje de abundancia del 90, y aquí tengo el isótopo 2. Pongo los valores. La masa atómica, 20, multiplicado por su porcentaje de abundancia, y en el segundo, su masa atómica, que vale 22, multiplicado por su porcentaje de abundancia. Tengo los resultados. 20 por 90 son 1800, y 22 por 10 son 220. Sumo los resultados, me da 2020, y finalmente divido el resultado de 100. Y eso me da 20,02 UMA, unidad de masa atómica. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí, ¿qué me dice? La plata, que es otro elemento químico, la plata natural, está constituida por una mezcla de dos isótopos también, de números másicos 107, 109. Este sería el 1, este sería el 2. Sabiendo que su abundancia isotópica es la siguiente: el que vale 107 tiene un porcentaje de abundancia de 56%, y el que vale 109 tiene un porcentaje de abundancia de 44%. Dice deducir su peso atómico. Peso es lo mismo que masa atómica. La Connie Mincho dice 107 por 56. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ahí vamos. Tengo que sacar la masa atómica promedio de la plata. Igual, abro paréntesis. 1 con el porcentaje de abundancia significa 107 por 56. Y lo sumo con el isótopo 2, que vale 109 por su porcentaje de abundancia, que sería 44. Y todo eso, finalmente, lo voy a dividir de 100. Aquí me ayudan ustedes. 107 por 56, ¿cuánto da? 107 por 56.
5.992. Gracias. Más, segundo paréntesis, 109 por 44. 4.726. Oh, no entendí. 4.000 parece que dijeron. 4.796. 796. Sí. Ya. Y todo eso Da dividido 10.788. 10.788, que corresponde a la suma de ambos, y eso Dividido por yo lo 100. voy a dividir de 100. Eso me da 107,88 88. de masa atómica promedio. Y la unidad en el sistema internacional sería UMA. Y ahí está listo el resultado. Entonces dice, deducir el peso atómico de la plata. Y ese sería el peso atómico de la plata y ese es el valor que se registra en la tabla periódica. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta ahí No, entendí. sí, hasta el momento voy bien hasta ahí. ¿Cómo? Hasta ahí todo bien. ¿Todo bien? Ya, Voy bien hasta ahí hasta el momento. ya. Entonces, ese es el ejercicio y la pregunta esencial se trata de resolver un ejercicio, ¿no es cierto?, de cálculo de masa atómica ponderada o masa atómica promedio. De eso se trata el ejercicio de la pregunta esencial. Seguimos. Profe, Dime. ahí la pregunta esencial es con decimales. ¿Hay que Trabajar aproximarlos o con decimales completos nomás? tal cual como va el ejercicio, con decimales. Ya. Aquí ya no lo hacemos como antes, que aproximábamos el valor. Para sacar los ponderados, los promedios, tenemos que trabajar con el valor completo, con todos los decimales que ellos me dicen, para que sea más real y se asemeje al valor que está en la tabla periódica. Entonces, ¿qué otra característica tienen los isótopos? Podemos hablar de tipos de isótopos, que significa que existen dos tipos de isótopos. Unos isótopos que se van a llamar estables y otros que se les llamaría no estables. Pero, como no suena tan bonito estable y no estable, esos no estables son los isótopos radiactivos, ¿ya? Estos isótopos radiactivos en la naturaleza existen alrededor de 1.200 isótopos radiactivos. Y los estables, o entre comillas, casi estables, porque decir estabilidad significa que no van a cambiar, por eso se dice casi estables, son alrededor de 300, ¿ya? Entonces, todos aquellos que son inestables se conocen como isótopos radiactivos y tienen un promedio de vida. ¿Qué significa que sea radioactivo? Que emite radiación, ¿ya? Por eso se llama radiactivo. Significa que desde su núcleo atómico emite radiación. Entonces, como yo les decía, este concepto de estabilidad no es tan así en la naturaleza. Por lo tanto, no son estables la otra cantidad que corresponde al 25% en la naturaleza. Son casi estables o van hacia la estabilidad, ¿ya? Connie, ¿tienes Dime. una duda? Profe, ¿Mm? hola, el numerito que sale arriba primero, ¿qué era? Ya, aquí te explico. Veamos el ejemplo acá en este cuadrado. O sea, todo va a depender cómo me ponen los valores. Pero si tú te fijas, este dice 30, 30, 30, 30. Por lo tanto, es el mismo valor. ¿Y cuál es el valor que se mantiene en el átomo? El número atómico, que se conoce con la letra Z y nosotros lo trabajamos en las clases antes de las vacaciones. En cambio, estos otros que van variando, 63, 64, 66, son sus números másicos.
y esos se le pone la letra A de número másico, que corresponde a la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Entonces, el zinc, si usted se fija, tiene 4 isótopos. Uno vale 63, el otro vale 64, el otro vale 65 y el otro vale 66. Pero si te fijas, aquí no me está diciendo el porcentaje de abundancia, sino que está su valor. Cuando a mí me dan el porcentaje de abundancia, yo puedo sacar el promedio de la masa atómica y es el valor que tiene que coincidir con el que está en la tabla periódica. Entonces, el que no varía corresponde al número atómico, que es la Z, y que es lo mismo que el número de protones, y que es lo mismo si estamos con un átomo neutro, el número de electrones. Ese no varía. El que varía es el número másico. ¿Por qué varía? Porque varía el número de neutrones. Significa que este tiene un neutrón más, este tiene 2 neutrones más y este tiene 3 neutrones más. ¿Por qué lo sé? Porque el primero dice 63. Significa que tiene 30 protones y tiene 33 neutrones. Este otro tiene 30 protones y tiene 34 neutrones, o sea, aumentó en 1. Este tiene 30 protones y 35 neutrones, o sea, ya varió en 3. Y este último tiene 30 protones y 36 neutrones. Y fueron variando la cantidad de neutrones y por eso se llaman isótopos. Los colores que ustedes ven ahí, el color plomo es aquel que se mantiene más estable. ¿Ya? Y el color rojo, con los que tienen, aquí en este caso tiene rojo y azul, significan que son emisores de algún tipo de partículas beta, ¿ya? Ustedes saben que la radiación tiene partículas alfa, tiene partículas beta y tiene partículas gamma. Entonces va a depender del elemento químico cuál es el tipo de partícula que emite, el tipo de radiación que está emitiendo. ¿Qué otra diferencia existe? La vida media que tiene cada uno de ellos. Cuánto vive, cuánto tiempo existe hasta que se apagan, hasta que se le acaba la radiactividad. ¿Ya? Entonces, la diferencia en que el rojo va a ser beta negativo y el azul va a ser, el rojo va a ser beta positivo y el azul beta negativo. Este que tiene ambos y en la misma cantidad significa que están neutros en relación a la cantidad de radiación porque tiene la misma cantidad de positivos y la misma cantidad de betas negativos. Pero esa es la diferencia en la emisión de radioactividad que cada uno de ellos tiene. Entonces el azul tiene más negativo, el que está completo en azul. A ver, de nuevo. De nuevo recuerdo. El que Dime. está en el cuadrito completo azul significa que es solo negativo. Sí. En cambio, el que tiene los dos colores significa que tiene radiación positiva y radiación negativa. Profe, Ujú. en relación a lo que usted había mencionado anteriormente, lo que es la pregunta esencial, ¿Mm? yo saqué recién la masa atómica promedio, el número entero me da bien, pero los decimales no me coinciden. ¿Ya? Pero ahí los decimales se te dio en la cantidad de porcentaje. ¿No es cierto? Correcto, sí, un porcentaje. No el decimal del valor de la masa atómica, sino que de porcentajes. Cuando tú calculas el porcentaje de algo, entonces generalmente esas aproximaciones, a veces uno le pone más porcentaje a uno que al otro, porque cuesta aproximar porque la suma me tiene que dar 100.
pero al hacer el cálculo tiene que darme casi parecido con el que está en la tabla periódica. Porque Claro, por eso digo, el número entero me da bien, pero los decimales como que varían harto. sí. Es que recuerden ustedes también que estos ejercicios que se proponen, dependiendo de dónde se saca la información, es la cantidad que te dice de decimales que tiene el porcentaje. Porque si a lo mejor yo googleo ese mismo isótopo y pregunto los porcentajes de abundancia en la naturaleza, dependiendo de quién hizo la investigación, es el valor que te va a dar. Ah, ya, no significa que esté malo. No, no significa Ya. que esté mal. Ya, continuamos. Aquí tenemos otro isótopo. Es un isótopo que tiene menos edad comparado con otros y existen 3 en la naturaleza, que son el carbono. Existe el isótopo carbono 12, el isótopo carbono 13 y el isótopo carbono 14. El isótopo carbono 12 es el que existe como referencia del peso atómico de todos los isótopos de carbono que existen. En cambio, el carbono 13, tiene unas propiedades que son magnéticas, por lo tanto el uso también va a ser distinto. En cambio, el carbono 14, ese es el más productivo porque alcanza a tener una vida media de 5.730 años de vida. Por lo tanto, yo puedo trabajar con eso porque tiene una mayor vida media comparada con los otros. Entonces, dependiendo de cuál es la propiedad de ese isótopo, es el uso que se le va a dar. Por ejemplo, si este tiene mayor vida media, yo lo puedo usar para calcular el valor de algunos fósiles que se han encontrado en las capas más superficiales en los sedimentos, que significa que son fósiles que tienen menos edad. En cambio, si yo encuentro un fósil que está muy profundo y tiene muchas capas de sedimento, significa que tiene más millones de edad, puede tener 500 millones, 100 millones, y no voy a poder trabajar con el carbono 14. Voy a tener que trabajar con el uranio o puedo trabajar con el hierro, con otro que tenga mayor vida media. Entonces, de eso va a depender cuál uso para determinar algo. Se ve la vida media que ellos tienen. Ahora, lo otro es también la cantidad, la abundancia que hay en la naturaleza. ¿Cuántos encuentro yo en la naturaleza de estos tipos de isótopos radiactivos? Entonces, la relación que tiene entre el protón y el neutrón, como no es idéntica, no son los mismos valores, eso me determina cuál es la estabilidad que va a tener un elemento químico, un isótopo radioactivo, dependiendo de la relación que existe entre su número de protón y su número de neutrones, ¿ya? Entonces, como les decía, por información, se sabe que existe 1.200 tipos de isótopos de distintos elementos químicos. Hay algunos que tienen solo 2, otros que tienen 3, otros que tienen 4, y también hay otros que se han creado de manera artificial. O sea, cuando tú tienes el conocimiento de esta radioactividad, también con todo el avance tecnológico, los científicos han creado algunos isótopos radioactivos de manera artificial. Significa que si se creó de manera artificial, solamente lo voy a encontrar en la parte donde se creó. Existe un isótopo artificial del carbono que sería el carbono 11, pero ese yo no lo voy a encontrar en la naturaleza, no existe, fue creado. Entonces, si yo hablo de radioactividad y que los isótopos generan esta radiación, ¿en qué puedo usar yo la radiación? ¿Para qué me sirven los isótopos? ¿Qué utilidad se le está dando a los isótopos radiactivos? ¿Quién fue la primera que descubrió radioactividad y que descubrió la existencia de estos isótopos? Ella cuando lo descubrió no sabía que eran el mismo elemento químico con distintos números de neutrones. Ella descubrió ese destello que generaba ese material que se encontraba en la naturaleza. ¿Quién fue?
¿Quién descubrió la radiactividad? ¿Está escribiendo? No, estoy mirando eso. ¿No? ¿No recuerdan? Es una mujer. Su nombre es María. Bueno, María en español, pero es Mary. Marie Curie. Ella descubrió la radioactividad y cuando ella la descubrió, ¿en qué se usó? Están calladitos. ¿Para el cáncer? Para el cáncer, para hacer tratamiento del cáncer. Entonces, ahí le dieron un uso a este descubrimiento y se descubrió que esta radiactividad servía para destruir células cancerosas, ¿ya? Pero también si yo estoy expuesta a radioactividad, ¿qué me puede pasar? ¿Puedo enfermar y Se puede enfermar. mutaciones? Se puede enfermar porque la radioactividad te destruye células. Entonces, dependiendo de qué células te está destruyendo, es tu enfermedad y puede provocar mutaciones genéticas. El desastre de Chernobyl tiene que ver con la liberación de energía que viene del núcleo de los átomos. ¿Qué le pasó a esas personas y qué pasa con esa radioactividad hasta el día de hoy? Aún está y la mayoría de personas murieron o tuvieron quemaduras en la piel, enfermedades, cáncer. Ya, ¿no es cierto? Enfermedades, cáncer, mutaciones, malformaciones, y que es hasta el día de hoy. Significa que todavía hay radioactividad en esa zona en donde se liberó este tipo de radiación, ¿ya? Es más, se descubrió que la libreta de apuntes de Marie Curie hasta el día de hoy todavía está radiactiva. Imagínate todo lo que vive. ¿Qué significa? Que es producto de isótopos. Imagínate que el del carbono 14 vive 5.730 años. Entonces depende de qué elemento químico era, es la cantidad de vida que va a tener y cuánto tiempo más va a seguir esa radiactividad en el ambiente. Y por eso que en Chernobyl todavía hay radioactividad en esa zona, porque tienen mucha vida. Entonces, por un lado, si no es bien manejada la radioactividad, puede provocar desastres, pero si yo le doy un buen uso, lo puedo usar para determinar edades fósiles, lo puedo usar en medicina para el tratamiento de enfermedades, para hacerme exámenes, por ejemplo, los rayos X. También son radiaciones que atraviesan tu cuerpo y queda la imagen estampada, ¿no es cierto?, en una mica. Antiguamente, porque hoy día con la tecnología, todo eso queda en el computador nomás. Antes uno tenía que andar con sus radiografías para todos lados y hoy en día, entre el lugar donde te haces el examen, se envía por mail el resultado de tu examen. ¿Qué precauciones se tiene cuando tú te haces radiografía? Que la persona que te va a tomar esa radiografía, imagínate si se dedica a eso, tiene que protegerse, usar un delantal especial que rebote esta radiación, está en una cámara cerrada para no estar expuesto a esta radiación, porque si trabaja en eso tendría una vida muy corta esa persona si no se cuida. Cuando tú te tomas una radiografía o una mamografía, también te tienes que proteger el resto de las zonas en donde no tiene que ir esa radiación y te van a preguntar si estás o no embarazada. ¿Por qué? Porque aunque estés un rato muy pequeño en que te llega esa radiación a tu cuerpo, puedes provocarle alteraciones genéticas al bebé. Puedes causarle mutaciones, malformaciones o le puedes causar incluso la muerte. Por eso que uno tiene que estar muy segura si está o no está embarazada cuando te tienes que someter
a un examen, todo lo que use radiación. También están, hoy, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora, mira, lo tengo en la mente y se me fue el nombre. Cuando tú entras en una cámara, los escáneres, también es radiación. Con contraste. Con contraste más fuerte. Hay otros exámenes, chiquillos, que cuando tú te los vas a hacer, no te dejan ir, ojalá fueras sola, y ojalá te movilizaras sin compañía de gente o te subas a un metro o a una micro, porque tú te vas a hacer ese examen y quedas con radioactividad, y tu cuerpo emite radioactividad y le llega radioactividad a otras personas. Porque la radiación es así, te dura varios días y tienes que tomar harto líquido, cuidarte, el con contraste es muy doloroso. Te ponen diferentes sustancias químicas que uno siente como viaja por las venas, como te va quemando, como pasa desde la punta de tu pie hasta llegar al corazón y después sigue viajando hacia otro lado. Esa es la más dolorosa que hay y te deja muy agotado porque es mucha radiación. Y es para que por dentro se vea tu cuerpo fluorescente y se puede detectar mejor en la zona donde hay alguna anomalía. Y para eso te tiene que viajar por todo el cuerpo y dejar iluminada esa fluorescencia el órgano que está siendo afectado. Pero esos usos se le da a la radioactividad siempre y cuando sea controlado. También se puede transformar en energía. Y es un tipo de energía que no contamina, es la única que no contamina. El problema está que si se me libera toda esa energía, provoca un verdadero desastre en esa localidad en donde tienen, ¿no es cierto?, planta de energía nuclear. Porque esa energía nuclear, lo que realmente se está liberando del núcleo del átomo es esa radiación, esa radioactividad. Entonces, hoy en día se le da muchos usos a la radioactividad, usos controlados, pero sabemos que sí es muy fuerte. Hay la radiación ultravioleta, también son destellos de energía radiactiva. Imagínate, el núcleo del Sol, para que a nosotros nos llegue la luz del Sol, el calor del Sol, es el helio, porque el núcleo del Sol tiene helio. Y ese helio está liberando radiación y esa radiación nos llega a nosotros. Felizmente teníamos una capa de ozono, pero hoy en día sabemos que la capa de ozono también se está deteriorando y están pasando mayor radiación ultravioleta. Todo eso es radiación, chiquillo, y eso es lo que se ha ido descubriendo y se le está dando un mejor uso a los isótopos radiactivos. ¿Dudas, consultas hasta este minuto? Me perdí. ¿Qué hora es, Nicolás? 9:10, 9:10. No, perdón, las 10:05. ¿Y hasta qué hora es la clase? 10:15. 10:15. Ah, ya, todavía tenemos tiempo. ¿Cómo se calcula la vida media de los isótopos? Aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, de la vida media que puede llegar a tener un isótopo. ¿Y qué me va mostrando este gráfico? ¿Por qué va descendiendo? Porque es como una vela que se va apagando poco a poco y finalmente queda sin nada de radiactividad. ¿Y qué es lo que va liberando? El núcleo atómico, ¿ya? Y esa es la cantidad, es un ejemplo de la cantidad que tiene en miligramos. Este es el molibdeno, que tiene un número atómico de 42 y una masa atómica promedio de 99. Se hizo el estudio para calcular su vida media, de cuánto iba desprendiendo energía radiactiva. Y ahí está el gráfico. Y va en baja porque a medida que va desprendiendo va teniendo menos vida útil. Entonces, esa vida útil es toda la concentración de radioactividad que tiene ese núcleo atómico que se va liberando de a poquitito hasta que finalmente se desintegre y ya no queda nada de radioactividad. Entonces se ha hecho el estudio de cuáles son las vidas medias de estos isótopos radiactivos. Hay algunas que son muy largas, como les decía yo, tienen millones de años de vida, y hay otros que son menores y que puede durar algunas 1 día, 3 días, y hay otros que te puede durar más de 100, más de 1000
más de 10.000 y millones. ¿Ya? Entonces todo depende. ¿Y de qué? ¿Cómo se calcula la vida media? Haciendo esto. ¿Cuántos miligramos va liberando en horas? Aquí tenemos la vida media de algunos isótopos radioactivos naturales. El carbono 14 tiene una vida, a ver, déjame agregarle los 3 ceros, 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, de 573.000 años. Y libera radiación beta. El potasio 40, tengo que agregarle 9 ceros. Ahí ya me perdí con los 9 ceros, me los tengo que imaginar, a ver. Para sacar la cuenta, a lo mejor ni siquiera voy a saber cómo se lee ese número. Tengo 1,25, le saco la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí están los miles. Ajá. ¿Cuánto se lee eso? No es 1.000.000, pues. Aquí va ya el millón. Sería 125 millones. No, pues porque aquí es 1.000. Espérame. 1.250 millones. 1.250 millones. Imagínate la cantidad de vida que tiene. O sea, va a pasar mi árbol genealógico completo y me va a faltar. Y emite radiaciones gamma, delta, epsilon, lambda. O sea, con toda esa vida que tiene todo tipo de radiación, o sea, las tiene todas, las agarró toditas, ¿ya? En cambio, el radón, 222, tiene una vida media de 3,8 días. El radio, que se usa bastante, 226, tiene una vida de 1,6 por 10 elevado a 3. Saco el 0 y serían 1.600 años. El torio, 7,54 por 10 elevado a 4, y ahí está. El otro torio, porque tiene dos isótopos, el 230 y el 234, el otro tiene una vida de 24,1 días comparado con el 230 que vive miles de años. Este vive 24 días. Y ahí está el uranio, que también tiene una larga vida, igual que el potasio, de miles de millones de años. Y aquí está el ejemplo del carbono 11, que no existe en la naturaleza, es artificial y se trabaja para acelerar a las partículas, ¿ya? Ahora, en la actualidad, ustedes han escuchado, al carbono es el que se le da como más importancia, y hoy en día, siempre la ciencia va acuñando nuevos términos, y se habla de la huella del carbono. Si yo empiezo a mirar para atrás, o ahora, todos los seres vivos, el Nicolás, ustedes, sus mascotas, los insectos, los microorganismos, todos tienen carbono en su estructura. El elemento químico carbono. Si yo empiezo a mirar para atrás, ¿cuándo se empezó a formar carbono en las estructuras de los seres vivos? Al principio existían solo compuestos que se llaman inorgánicos, que hacían reacciones químicas, pero que no formaban parte de la vida. Por ejemplo, el CO2 es una molécula inorgánica que no tiene vida y que es un contaminante. Pero cuando forma parte de la vida se llama compuesto orgánico. Y recién se empezaron a formar compuestos orgánicos cuando se empezaron a hacer fotosíntesis. Significa, se tomó la energía solar, se tomó agua, se tomó CO2 y se realizó una fotosíntesis. Y de esa manera se fijó el carbono en el cuerpo de los seres vivos. Y ya cuando mayor cantidad de carbono se empezó a fijar, fue en el periodo cuaternario. El periodo cuaternario ocurrió hace 239 millones de años atrás. Y es cuando recién empezaron a aparecer árboles en el planeta.
Y esos árboles generaban una sustancia que se llama lignina y aparecieron microorganismos que aprendieron a usar la lignina y a descomponerla y empezaron a formar corteza en los árboles. Esos árboles en aquella época, en el periodo carbonífero, se fueron muriendo, se fosilizaron, es decir, quedaron bajo sedimento. También en aquella época había alzas de movimiento de agua, algunos quedaban sumergidos bajo del agua, por lo tanto quedaron en el fondo marino. Y es por esa razón, chiquillos, que cuando tú quieres extraer carbón mineral, que es el producto de la fosilización de los árboles del carbonífero, tú tienes que ir por túneles y cuando vas avanzando por esos túneles te das cuenta que estás llegando a una parte en donde hay ruido de mar. Significa que el carbono mineral está bajo el mar. Y en aquellas zonas que no quedó bajo el mar, que quedó bajo una cordillera o de una montaña, es porque en algún momento ahí también hubo agua. Recuerden que el desierto de Atacama también antiguamente tenía mar. ¿Y por qué se sabe que tenía mar? Porque se han encontrado fósiles de conchas y de animales marinos. Entonces, con el desplazamiento del continente y todo lo que ha ocurrido en estos millones de años, ha ido modificando la corteza de nuestro planeta. Pero lo que es el petróleo, lo que es el carbón mineral, ocurrió en aquella época, en los procesos de descomposición, de sedimentación y fosilización de plantas. ¿Cómo se genera el petróleo? También es un proceso de fosilización que también tiene carbono en su estructura y viene de la descomposición de los animales que quedaron bajo el sedimento. Y de ahí se obtiene petróleo. Y también eso con los años, pero con millones de años, también se acaba porque se llaman fósiles que no son renovables. Significa que demoran mucho en renovarse. Imagínate que te estoy hablando del periodo cuaternario, de más de 200 millones de años atrás, en donde se generó todo esto. Y después del petróleo y producto de la descomposición, es cosa de mirar si a ti se te queda basura o vas acumulando basura orgánica. La basura orgánica se descompone. Al descomponerse libera gas y ese gas es gas metano. Y ahí tú tienes la presencia de este gas por descomposición de restos orgánicos. Y significa que ahí el carbono estuvo en el cuerpo de los animales o estuvo en el cuerpo de los vegetales, pasó a nosotros también y lo podemos encontrar en el registro fósil. Por lo tanto, ahí se hace el seguimiento de la huella del carbono. Chiquillos, un placer. Se nos va a hacer muy cortito este segundo periodo. Así que mucha energía, muchas ganas, mucha fuerza para continuar. Y nos vemos el día de mañana, si Dios así lo quiere. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a explicar nuevamente, si todavía hay dudas, cómo se resuelve la pregunta esencial. Eso pues, chiquillos.